Muy buenos días a todos. Quisiera agradecer a los organizadores y a cada uno por invitarme a dar esta presentación. Yo soy Kyle Hood de la Oficina de Análisis Económica BEA de Estados Unidos. Van a ver trabajos en conjunto con otros miembros del BEA. Voy a compartir mi pantalla. Y quisiera decir que las opiniones que se expresan aquí en esta charla son las mías y de mis coautores y no las de la BEA o del Departamento de Comercio. Así es que partamos. En términos de motivación, una vez que se inició la pandemia, tuvimos distanciamiento social, confinamientos, etcétera, y la BEA sabía que había que responder muy rápido por parte del sistema federal a estos cambios. Habían dos razones para esta necesidad. La primera es que las cosas pasaban rápidamente, por lo que necesitábamos indicadores rápidos de alta frecuencia, pero también un poco de preocupación acerca de cómo se iban a realizar las encuestas. Y había una preocupación al respecto al comienzo. Para responder a esto, consideramos utilizar datos sobre transacciones de tarjetas de crédito, de débito, etcétera, porque los datos son muy oportunos. El retardo es de solo un par de días y son de alta frecuencia, son diarios y muestran una gran granularidad, un buen nivel de granularidad en las diferentes industrias. Este es el panorama general. Vamos a ver las fuentes de datos, un panorama general de las fuentes de datos. Voy a referirme a nuestro modelo y luego voy a dar un panorama general de las estimaciones sobre lo que hemos hecho. Y también hicimos un ejercicio retrospectivo, así que vamos a ver una comparación de las tarjetas de datos y fuente que utilizamos normalmente. Y encontramos que los datos de las tarjetas eran más informativos que alguna de lo que habían sugerido algunas de las evidencias pre-pandemia. Vamos a interpretar estos resultados también. Y después también un panorama general muy breve de nuestros proyectos actuales y temas importantes en los que estamos pensando al utilizar estas nuevas formas de obtener datos. Entonces, con respecto a los datos que tenemos aquí, las transacciones de tarjetas provienen de Fiserv, que es líder y procesa más de 2.6 billones en transacciones anualmente de tarjetas. Cada observación en los datos que ellos tienen es un barrido de las tarjetas. Están las tarjetas de débito, de crédito, tarjetas de regalos, eh, mm, o vemos las transacciones en línea. Cualquiera que esté escuchando, que haya escuchado el trabajo de Dan de 2020, tendrá allí más detalles sobre esto. La serie de datos que nosotros vemos y que se construyen utilizando esta metodología del Federal Reserve Board y Palantir. Lo clave de esto es la metodología de panel iterativa que solo usa empresas que han estado por lo menos 13 meses en actividad allí y se hace un benchmarking basado en el censo económico de 2012. Y esto es lo que produce las series más estables e informativas que nosotros utilizamos. Básicamente está construido como una serie dentro de las empresas. Todos los datos tienen algunas limitaciones, obviamente estas son representativas o puede no ser representativa de la población. Hay una cobertura variable según las categorías, los ingresos y salidas. No estamos
exactamente por qué algunas empresas entran y salen de la muestra y esas son algunas limitaciones. El método, no voy a entrar en demasiados detalles porque es bastante simple en parte, pero nosotros queremos eliminar algunas tendencias y algo de la estacionalidad, así que simplemente una regresión para eliminar ese tipo de cosas. Sabemos que hay algunas formas de lidiar con la estacionalidad y con los datos diarios, pero en ese momento queríamos algo rápido, así que utilizamos esto como un compromiso. Vamos a ver los datos brevemente y los resultados de nuestros ejercicios de regresión. El único gráfico que les voy a mostrar de nuestros datos es este. Esta es la serie que produce el método Pfizer para la tasa de cambio y el comercio diario mensual, y pueden apreciar que si bien hay algo de estacionalidad, se sobreponen muy estrechamente. Si uno va más profundo en la industria y en las diferentes categorías, probablemente no fuera tan bueno, y eso se los voy a mostrar después, pero en términos de los niveles, la correlación es muy buena de punta a cabo. Así que con respecto a los resultados, lo que les voy a mostrar aquí es una secuencia de 7 diapositivas que muestran gráficos similares para diferentes categorías de gastos y van a poder apreciar lo que nos pueden mostrar este tipo de datos. El eje horizontal, por supuesto, son fechas y el eje vertical son diferencias porcentuales con respecto al nivel esperado en la pandemia. Así que piensen en esto como diferencias logarítmicas exponenciales. La fecha de inicio para nuestro modelo es el 25 de febrero de 2020. Aquí vamos a ver un aumento en el... Una cosa que me olvidé mencionar es que la línea roja vertical es la fecha en que se declaró la pandemia. Así que aquí ven un aumento del gasto inmediatamente después de la declaración de la pandemia, especialmente obvio en los datos diarios, pero se ve en los dos. Aquí es cuando se acaparaba papel higiénico y otras cosas, pero después baja, a pesar que no baja a cero, de manera que el gasto se mantiene bastante estable con respecto a los niveles prepandemia. Aquí están las estaciones de servicio de gasolina. Pueden ver una caída en el gasto antes de que se declaró la pandemia y de antes que se declarara, y después baja y vuelve a niveles prepandemia. Tenemos más o menos un 50% en cantidad y en precio. Después de abril se puede ver un aumento en el gasto bastante estable hasta los meses de verano, que llega hasta el final de 2020, y después otro aumento en el gasto que comienza al final de 2020. Después, tiendas de vestimenta. Aquí estas bajaron mucho, cayeron mucho, 75% con respecto a los niveles prepandemia, pero después mostraron una recuperación hasta julio o en julio y tal vez junio, que vuelve casi a los niveles prepandemia. Atención de salud, ambulatorios, visitas de médicos, etcétera. Aquí se ve una fuerte caída después que se declaró la pandemia. En el gráfico de arriba se ve un patrón diario que queda en los datos. Esto probablemente es porque las personas suspendieron las visitas opcionales a médicos, las consultas opcionales. Puede haber habido otras razones también, como la COVID, que hacía que las personas tuvieran que ir al médico. Así que hay patrones cambiantes. Después, alojamiento es lo que viene. El alojamiento es muy golpeado por la pandemia, más de 80% por debajo de los niveles prepandemia, con una recuperación en alojamiento
en el verano, pero tampoco llegó más allá de un 50% y al final hay una pequeña recuperación llegando hacia 2021, pero de todas maneras bien por debajo de los niveles prepandemia. Lo mismo pasa con los restaurantes. Aquí hay una enorme caída de 70% y luego un aumento parejo, pero también muy por debajo de los niveles prepandemia y después una pequeña subida hacia el final cuando llegamos a la primavera y verano de 2021. Y aquí están los datos agregados que muestra ambos efectos, el aumento después de la pandemia, porque los alimentos, o bueno, la primera categoría que miramos, las tiendas de alimentos y bebidas tienen una fuerte subida y después la caída de todo lo demás que empieza a dominar y luego una recuperación en el gasto. Esto no es más que una muestra del sitio web que hemos construido, ah, donde publicamos estos datos. Está cortado, pero hay varios de estos gráficos de gastos diarios y pueden ver ahora que en vez de los gráficos que les mostré que solo llegan hasta mayo, estos llegan hasta hace unos pocos días. También pueden pedir actualizaciones a documentos de investigación. Tienen mi contacto y el de otros autores. Y se puede descargar las series semanales y mensuales también en forma de spreadsheet, de hoja de cálculo. Es la experiencia de desarrollar. Después de la declaración o hasta la declaración de la pandemia, nosotros habíamos publicado un estudio, nos tomó más o menos un mes. También utilizamos los datos para informar algunas de nuestras estimaciones sobre gastos en consumo. Eso no fue parte de mi trabajo, pero sé que nosotros hicimos ese tipo de publicaciones. Después, en junio, empezamos a publicar las actualizaciones regulares en el sitio web. Primero cada 2 semanas y después de manera semanal. Así que creemos que había una familiaridad con las fuentes de datos que permitió que esta campaña se hiciera tan rápidamente. Hemos hecho los datos por algún tiempo ya. Tenemos este proyecto de Machine Learning que hicimos con Jeff Chan, que estuvo en la BEA el 2019, así que pudimos anticiparnos a qué categorías iban a comportar bien y sabíamos cómo obtener los datos y cómo utilizarlos por ese trabajo previo. Después de esto, después de hacer este ejercicio y después de publicar estos datos, nosotros queríamos tener una mirada retrospectiva y ver cuán bien los datos imitaban las series estándar, los servicios, la encuesta de servicios trimestrales para estudiar consumo y servicios, estimación de consumo y servicios, de comercio minorista mensual. Pandemia con lo que había pasado prepandemia para hacer una selección de estas series. Y lo que pueden apreciar, que creo que muchas personas hubieran anticipado, es que la línea verde, no, la línea azul, las barras azules son las correlaciones prepandemia y las naranjas son las correlaciones postpandemia. Y lo que podemos ver es que antes de la pandemia, algunas de estas correlaciones son negativas entre el FISER y la serie trimestral. Y durante el periodo de la pandemia aproximadamente 1. Lo mismo se cumple con las series del comercio minorista, aunque las diferencias son bastante mayores. Para resumir, previo a la pandemia, vemos esta pequeña correlación en tasas de crecimiento y después de la pandemia las correlaciones son mucho mayores. Entonces, aquí estos factores son dominantes, pero durante los tiempos inciertos las señales cambian.
creo que se me está acabando el tiempo, así que voy a concluir con esto. La BEA está explorando diferentes caminos y hay beneficios de trabajar con estos datos previo a la pandemia y los datos de tarjeta durante la pandemia que se comportaron mejor de lo esperado. Brevemente voy a ver parte del trabajo que estamos haciendo ahora. Nosotros también estamos explorando el nowcasting para la estimación de los servicios de gastos personales, que puede ser muy beneficioso para tener una estimación temprana. Estamos empleando selección de modelo y técnicas de promediación y otros de nowcasting más tradicionales, pero tratamos de utilizar estos datos alternativos. Y también estamos explorando y viendo proyectos a futuro. Tenemos nuevas fuentes de datos y buscamos productos privados y estamos tratando de trabajar con ello, así como alianzas con otras organizaciones donde hay datos interesantes para trabajar con ellos. Y también utilizamos estos datos de tarjeta de Pfizer para otras series subnacionales. Así que este es un trabajo en curso con estos datos. Creo que voy a terminar con esto. Así es que muchísimas gracias por su atención.